Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos al ejercicio de Lección Divina para hoy lunes 8 de agosto. Feliz lunes, feliz inicio de esta semana. Hoy celebramos la memoria de Santo Domingo, el fundador de los dominicos, la orden de predicadores. Saludo entonces a todos mis hermanos dominicos y dominicas, una grandísima, extendida familia religiosa que tiene muchas congregaciones, muchos inspirados por la espiritualidad de Santo Domingo. Saludos entonces a mis hermanos dominicos. Vamos a iniciar nuestro ejercicio en el día de hoy en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 17, los versículos 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Después de una nueva predicción, creo que esta es la tercera, acerca de su pasión y de su muerte, viene entonces este episodio de los impuestos, que para la primera comunidad cristiana era un asunto un poco complicado y delicado. Se preguntaban ellos: ¿estamos obligados a pagarle impuestos al gobierno romano? No, etcétera, etcétera. Los impuestos en la época de Jesús eran una cosa compleja, muy pesada, no solamente porque los judíos, cuando vivían en Jerusalén antes de ser expulsados, pues tenían que pagar impuestos a Roma, pero también tenían que pagar impuestos al templo, ¿sí? Para sostener el templo. Entonces era una cosa complicada, además la pobreza era terrible. Entonces, en este caso, en este ejemplo, en este pasaje, nos damos cuenta que Jesús se declara a sí mismo libre de pagar los impuestos, porque, como le dice a Pedro en la analogía que hace, él no es extranjero, sino que es hijo. Y aquí no se está hablando de un impuesto al Imperio Romano, se está hablando de un impuesto obligado más bien por las autoridades judías, por los fariseos, que eran los que cobraban este templo. En este caso, entonces, no pagar el impuesto, en la analogía que hace Jesús, no pagar el impuesto hubiera sido considerado un acto de rebeldía, ¿sí? Algo en lo que Jesús no quiere como entrar de una manera tan deliberada y dejar sentado un mal precedente para la primera comunidad cristiana. Entonces, el argumento de Jesús para pagar el impuesto es para que no escandalicemos a nuestros hermanos. Esta, digámoslo así, esta razón o esta manera de razonar de Jesús para pagar los impuestos nos da cuenta de una tremenda libertad que Jesús ejercita en el acto de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque es capaz de poner a un lado su opinión, ¿sí? Una opinión que tiene un trasfondo teológico también muy interesante. Jesús se declara hijo, no extranjero, hijo de Dios, pero entonces es capaz de poner a un lado esta opinión y
paga el impuesto para no escandalizar a sus compatriotas, a los judíos. Entonces aquí Jesús le está dando a Pedro y a todos los discípulos un tremendo ejemplo, no solamente de humildad, sino de libertad también, ¿sí? Él mismo, siendo hijo de Dios, no está obligado a pagar los impuestos, pero lo hace para no causar escándalo. Entonces, me hace pensar esto. Si Jesús mismo se somete a estas obligaciones humanas, siendo Él hijo de Dios, ¿cuántas veces yo, al contrario, quisiera imponer mi punto de vista? Quisiera que lo que yo pienso o lo que yo opino sea como la norma, ¿sí? Y que los otros piensen y vean la vida y perciban las cosas como yo las veo, como yo opino, como esta trampa del ego que nos hace a veces pasar tan malos ratos. ¿Qué tanta libertad tengo yo para dejar a un lado mis propias opiniones y, bueno, seguir adelante con el objetivo de generar cierta paz y cierta armonía en mi familia, en mi comunidad, con los míos? Una tremenda lección de libertad y de humildad. Vamos a leer nuevamente este pasaje. Oremos. Para ser libres nos has liberado, Señor. Ayúdanos a actuar como personas libres, libres de nuestras propias ideas y opiniones, libres de la necesidad de tener la razón, libres de la opresión que le imponemos a los demás, libres del miedo de hacer lo correcto. Pero ayúdanos a poner el amor primero. Danos amor suficiente para actuar con libertad sin herir a nadie. Que nuestro amor sea más fuerte que nuestra libertad y que nuestra libertad sea ofrecida para servir a los otros. Amén. Un abrazo, bendiciones para todos. Que el Señor derrame su gracia sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un cafecito y nos vemos mañana. Salud. Chao, chao.